historia de algunos países, la nuestra, está repleta de elementos significativos y que te conectan emocionalmente con el pasado. Y te mueves en la lógica, digamos, siglo XIX, siglo XX, vas encontrando en la continuidad de los procesos revolucionarios, los procesos reaccionarios que nos hicieron retroceder kilómetros, millas, años y años, vas a encontrar los elementos que crean la identidad. Historia es fundamentalmente identidad. No es la historia de algunos países, la nuestra, está repleta de elementos significativos y que te conectan emocionalmente con el pasado. Y te mueves en la lógica, digamos, siglo XIX, siglo XX, vas encontrando en la continuidad de los procesos revolucionarios, los procesos reaccionarios que nos hicieron retroceder kilómetros, millas, años y años, vas a encontrar los elementos que crean la identidad. Historia es fundamentalmente identidad. No es porque vas a querer ciertas cosas y odiar ciertas otras a partir de crear esta afinidad con el pasado. Me gusta mucho contar algunas anécdotas, no sé si en Celaya ya se las conté alguna vez, la historia de los negros de Hermenegildo Galeana, ¿ya se las conté? Ah, toda madre, porque entonces la estrenamos. Hermenegildo Galeana, el machete armado de Morelos en las campañas del sur durante la independencia, personaje más extraño. Originalmente debe haber sido un náufrago o venir de una familia de náufragos galeses o escoceses que fue a rebotar en los naufragios por las costas de Guerrero, de lo que luego sería Guerrero. Y era un ranchero, como muchos de los capitanes de Morelos, un ranchero comerciante que conocía muy bien la región, enfrentado desde su juventud a los grandes problemas de una sociedad injusta, racista, excluyente. Y cuando entra en la etapa más dura de la lucha armada, hace una escolta muy particular, que quizás sea la escolta de un líder independentista más curiosa que ha producido la historia de México. Recluta 50 negros. No le costó mucho trabajo en lo que hoy es Guerrero, donde la población negra era importante cuantitativamente hablando. De hecho, hoy podemos asegurar, pese a moleste a quien le moleste, que Vicente Guerrero era de origen negroide. Alguno de sus inmediatos antepasados era negro. Y entonces recluta 50 negros. Un negro reclutado en las filas de la independencia estaba sujeto a doble pena de muerte. Primero, porque era un fugado de la esclavitud colonial, era un cimarrón. Había sido carrero de una carroza de lujo de oligarcas poblanos, había sido trabajador en las tierras azucareras, había sido esclavo. Y al fugarse de la esclavitud estaba condenado a pena de muerte. Los negros cimarrones. Pero si eran insurgentes, doble pena de muerte. De tal manera que por edicto, el ejército colonial español, si capturaba a un negro en la guerrilla independentista, primero lo fusilaban y luego lo ahorcaban. Y Guerrero había hecho su escolta con 50 de estos, de tal manera que era de patria o muerte. O sea, la posibilidad de que alguien de la escolta de Guerrero se rindiera era inviable. Si te iban a primero fusilar y luego ahorcar, o primero ahorcar y luego fusilar, ¿qué
qué posibilidad de sobrevivir podías tener si te rendías. De tal manera que era lo más aguerrido a todo o nada esta escolta, que por eso habían sido escogidos cuidadosamente por Hermenegildo Galeano. Y entonces tenía 50 negros. Eran negros de machete. No era el machete corto, la mocha, ¿no? Del trabajador del ingenio que corta no, era el machete largo, que en la punta tiene una cabilla curva con la cual tú recogías la paca de algodón, la paca de la caña cortada, enrollada y almacenada, y que tenían filo por un solo lado. El machete de los negros de Moreno era un arma temible, pero tenías que darle por el lado del filo, porque si no le dabas por el lado del no filo, nomás provocabas descalabro. Y sí, un machetero de 1,80 m, hábil en el uso del machete, te cortaba una persona en dos. Y entonces era la escolta de Galeano. Bien, un día Hermenegildo Galeano viene huyendo de un escuadrón de caballería de gachupines que comanda el brigadier Garrote. Viene replegándose, llega a las márgenes del río Mezcala, lo cruza y le dice a su escolta: muchachos, échense una nadadita. Y él cuelga su hamaca en el margen del río Mezcala. Manda a uno de sus ayudantes a visitar la hacienda de los Bravo, que se encuentra a unos cuantos kilómetros, para decir: háganme fuerte, porque traigo un escuadrón de caballería gachupín atrás siguiéndome la huella. Y los negros se meten en el río. Imagínense, porque aquí la historia es también, no solo es información, es imaginación. Tienes que empezar a verlos. Tienes que empezar a ver 50 negros encuerados que se meten al río, que clavan en lo bajito su machete en la arena y de cuclillas empiezan a moverse con el agua. Eran negros de cerro, compañeros. Si soltaban el pinche machete, se los llevaba la chingada, la corriente se los llevaba. Entonces estaban agarraditos al machete clavadito en la arena. ¿Y qué veías? Veías el idílico paisaje de 50 cabezas negras moviéndose en las aguas del Mezcala. Vale. En esos momentos suenan los acordes del clarín de combate y aparece la caballería del brigadier Garrote del otro lado del Mezcala. Ven el panorama de las 50 cabecitas, avanzan, entran los caballos al borde del agua y en esos momentos se paran 50 negros encuerados con machete en mano. ¿Qué pasó? Los gachupines se cagaron. Ni modo, piénsenlo 2 veces. Es salir de la nada, soltando agua, unos machetones de este pelo, 50 negros encuerados, pues no. Serás muy valiente y muy brigadier, pero frenaron el pinche caballo y se replegaron. A los pocos minutos llegó el apoyo de los hermanos Bravo y persiguieron a los gachupines hasta Iguala. Bueno, esta historia es conocida. Si navegas en las fuentes de la historia de la independencia, la encuentras narrada 1 o 2 veces, con mayor o menor detalle. Y entonces, años después, estoy en las márgenes del río Mezcala. Y voy caminando, viendo la distancia, calculo dónde demonios habrá sido esta historia. El Mezcala está transformado, le han metido presas, ha cambiado de rumbos, y aparece un campesino con un burro. Buenas, ¿y usted? No, pues yo estoy estudiando una historia que sucedió aquí, y el campesino me resulta un campesino ilustrado. Y me dice: no, la de los negros, no, está usted en el lugar equivocado, cosa que me ha pasado frecuentemente. He llorado en la última barricada de los comuneros en París y estaba a 300 metros de donde estaba la pinche barricada. O sea, tuvieron que corregirme. Un señor que traía una barra de pan debajo del brazo y dijo: no, aquí no, allá. Bueno,
Me dice, no fue aquí, mire, el río da el recodo allá, nos fuimos caminando el campesino, el burro y yo, y dijo, y la hacienda de los Bravos pues estaba allá, y entonces pues debe haber sido aquí. Y le digo, ¿y ustedes conocen esta historia de los negros de Galeana? Me dice, sí. Y la cuentan aquí los campesinos de esta zona. El campesino, que era maestro de escuela, me dice, sí. Que puta, me tocó el único pinche maestro de escuela campesino en Guerrero que está loco, el loco del pueblo. ¿Vale? ¿Y cómo la cuentan? No. Dije, la madre, me encontré lo que llaman los antropólogos un testigo inaceptable. Y me dice, no, fíjese, joven, usted es historiador, no le puedo contar cómo la contamos. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque aquí somos muy léperos. Y yo dije, va de retro, Satanás no me conoce. Dice, yo estudié en la secundaria 4, camarada. Ahí había que alburear en la entrada, en la puerta de la secundaria, primero el merenguero y luego el prefecto para poder entrar. Y si no los albureabas, no pasabas, chinga. De esa época de mi vida yo adquirí sabiduría en albures muy chingona. Como por ejemplo, te tapo con cemento y te dejo el albañil adentro. Miren que hay que ser kafkiano y barroco, góngora puro en la construcción del albur. Ya me agarró confianza y me dijo, no, pues entonces sí, sí se lo puedo contar, como lo contamos aquí. ¿Y cómo lo cuentan? Y dice, pues es que aquí contamos, de garrote a garrote nos la pelaron. Ok. Yo dije, sabiduría histórica, no hay discusión, 50 negros saliendo del agua encuerados, garrote a garrote, se la pelaron. Garrote era el capitán Gachupín. Y me quedo con esta historia. Y la cocino a lo largo de los años. Y descubro lo que sería una de las claves de mi vida, que es, no de garrote a garrote, ese era un albur y estaba chingón. Nos la pelaron. Un campesino que 150 años después de los hechos hablaba en plural, pero en la primera del plural decía, nos la pelaron. ¿Quiénes nos la pelaron? Los gachupines antiinsurgentes. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los 50 negros de Guerrero. Ahí viene la pregunta tremenda. Ahora que ustedes dicen, ustedes en Celaya, dicen, ¿de dónde venimos? Dicen, no, pues mi papá era chichimeca y bajó por acá, mi abuelito, y luego se casó con una tarasca de mal humor que lo trajo loco durante toda la vida, y luego ahí en la familia tenemos un comerciante gachupín y un mulero que era libanés que traía ropa de aquí para allá, y bueno, luego llegaron dos oaxaqueños. Cuando compones tu pasado personal, vas armando una relación con la historia. No necesariamente la mejor, pero ahí está. Pero cuando dices de dónde vengo, la pregunta se vuelve diferente, se vuelve trascendente en otro sentido. Y la pregunta que les tengo que hacer es, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Son hijos de Dora la Exploradora? ¿O son hijos de los 50 negros encuerados de Hermenegildo Galeano? Dígame. Con la historia diferente a la relación hueca, memorística, que aprendemos en la primaria, que se reproduce en la secundaria, que luego se pierde en el discurso oficial. Y se pierde todavía más en el monumento, en el nombre de la calle, que despojan de contenido, le quitan el contenido a la historia. Me aburro de recorrer el estado de Guanajuato y ver estatuas de Hidalgo sin pistola. Digo, ay, güey, ¿a qué hora le quitaron la pistola? ¿Por qué el Hidalgo empistolado, trae un pistolón de este forje y de sable, se volvió un Hidalgo blandengue, desempistolado y desableado? Y cuando veo el estandarte que de vez en cuando le ponen en la mano de la Virgen de Guadalupe, me digo, no es así.
reconstruí la historia claramente de la Virgen de Guadalupe. Hidalgo va sobre Atotonilco directo, sabe a dónde va, sabe qué quiere. Y cuando le da una bandera al Ejército Revolucionario de la Independencia en sus primeros momentos, se elige una Virgen morena. No es casual, pero además se elige una Virgen morena súper incómoda para cargar, porque no es un estandarte, es un lienzo en madera. Hay que arrancarlo de la pared, meterle crucetas en la parte de atrás y luego cargarlo, chinga. Y el ejército insurgente de Hidalgo recorrerá estas regiones con 5 indios hasta adelante, cargando a lomo la bandera. Y eso va a provocar todo un debate interno en las filas del México colonial, muy canijo. En la Ciudad de México se habla de la Virgen de Guadalupe. No sirve, mija, tengo que fumar. Lo único que me quita la tos es el tabaco. Te agradezco de todas maneras la intención. El jefe del teatro anda por aquí. Se muere si fumo. ¿Me dan permiso? Levanten la mano los que sí. Levanten la mano los que no. Mau, pásame mi tabaco, ¿no? Que lo tienes por ahí. Es un problema de los achaques. Ya tienen unos achaques muy raros, güey. ¿Usted es impotente a causa de demasiado sexo que tuvo en su vida? No, a causa del pinche aburrimiento de andar dando conferencias por todo el país. Y entonces, en la Ciudad de México se provoca el revuelo, el súper revuelo. El súper revuelo. El súper revuelo se produce. Súper revuelo. Porque los gachupines de la Ciudad de México, dicen, no, ¿cómo nos van a desabanderar? ¿Cómo vamos a permitir que una virgen morena de mano de Hidalgo nos quite? Y entonces dicen, no, pinche virgen morena, no, pinche virgen de indios patarrajadas. No, vamos a sacar del santuario de Azcapotzalco una virgen, con lo cual demuestra que el catolicismo es politeísta, güey. Sacan vírgenes de aquí, una, otra, son intercambiables, ¿no? Santos, otros santos. Bueno, la Virgen de los Remedios, que es una virgen de este pelo, que trae a un niño Jesús chiquitito, muy reputada en su época porque había impedido varias inundaciones, lo cual era mentira, porque revisé los periódicos y a cada pinche rato había inundación con toda la Virgen de los Remedios y se llegaba la chingada Azcapotzalco. Pero, decía, y entonces la sacan, la ponen en Palenque, le montan guardia de honor, en la cual hay uno vestido de Cuauhtémoc y otro vestido de Hernán Cortés. Pinches gachupines de la época eran como los gobiernos panistas, no tienen ni puta idea de cómo poner en orden, ¿no? La historia de México. Eran Cuauhtémoc y Cortés. Y desfila militarmente el ejército de la Ciudad de México para ir al encuentro del ejército de Hidalgo. Y entonces, perfecto, muchas gracias. Lo que es la infraestructura, eso es ser director del fondo, es muy chingón. Y entonces la Sacrosanta Virgen de los Remedios encabeza al ejército gachupín contra el ejército insurgente, contra la Virgen Morena de Hidalgo. Y pues el mayor tendero de la Ciudad de México, propietario de comercio, manda hacer 10,000 estampitas de la Virgen de los Remedios. Y entonces las usan
Sobre el corazón, como luego sucedería en las guerras cristeras, el rollo de bala no pases, sobre el corazón y en la guadrapa del sombrero. Y claro, se las cobra a las autoridades coloniales porque será gachupín y será ideológicamente conservador, pero él es tendero, o sea que no, nada de no cobrarle, ¿no? Inaugurando la tradición priista de uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca. La elaboras de muchas cosas, del ejemplo, pero también elaboras en una componente muy fuerte de la historia. Villa pasa a lo largo de su campaña del 15 por los combates que parecían que serían definitivos. Antes de eso se había dividido, Zapata iba hacia Veracruz y presionaba a los obregonistas hacia Veracruz, y él se iba a resolver las dos zonas de conflicto cabronas que todavía le quedaban en la victoria general que habían logrado los ejércitos de la Convención, villas zapatistas, contra los nuevos enemigos del carrancismo, obregonismo, no. Y ahí va. Y entonces Villa se mueve hacia Jalisco para dar los combates en la cuesta de Hualulco y derrotar la única fuerza importante que quedaba de ejércitos carrancistas. Se mueve hacia Tampico, fundamental, porque había que quitarle el control al carrancismo de la producción petrolera. Ahí está Felipe Ángeles, triunfan, y luego van buscando lo que sería el choque definitivo con un ejército obregonista que, después de haber hecho replegarse a los zapatistas, avanza desde la Ciudad de México. Tiene una perspectiva estratégicamente muy clara, tiene que haberla visto. Villa no se le iban cosas como estas. Si deja que el obregonismo se venga hacia el Bajío, porque la revolución en México no es una revolución de guerra de trincheras, de frentes fijos, es ejércitos contra ejércitos que se buscan y se destruyen, y que de repente se asientan en una ciudad y uno combate a la defensiva y otro a la ofensiva. Pero no es el mundo europeo de esos mismos años, donde las líneas del frente se convierten en espectáculos abominables de la guerra de trincheras, fijos, amarrados, artillería concentrada, tal. No, esta es una guerra donde los movimientos son fundamentales. Y Villa debe haber visto que si les corta la retaguardia, ¿sí?, va a dejar la ofensiva obregonista atrapada en el Bajío. Y además tiene con qué cortarles la retaguardia, porque en el repliegue de la Ciudad de México hay una columna completa con Roque González Garza, expresidente del país, de la Convención, del ejército de la Convención, y con Fierro, nada menos. Y entonces va midiendo esta posibilidad y decide dar el primer combate en algún lugar, y este lugar será Celaya. Cuando se hizo la primera historia de las batallas de la Revolución, historiadores progresistas y reaccionarios de los dos dijeron, no, Celaya es el triunfo de la tecnología, con una interpretación marxista pendeja, porque el marxismo ha producido pendejadas en abundancia a partir de su pensamiento esquemático, ¿no? Es el triunfo de la modernidad obregonista contra el atraso campesino de Pancho Villa o de Zapata. ¿Y en qué se basaban? Se basaban en que en esos momentos el ejército de Obregón tenía ametralladoras. Mentira, tenía más ametralladoras el ejército villista. En que el ejército de Obregón tenía artillería. Mentira, la artillería de más calidad la tenía el ejército villista, con Ángeles como general en jefe y Servín como grandes artilleros. Que el ejército obregonista tenía aviones. Mentira, no tenía. Y Villa tenía, pero no los tenía aquí porque a cada rato se le descomponían los halcones dorados. Entonces tampoco había aviones. Y entonces, la modernidad, no, el alambre de púas, dicen los historiadores. Pedro Salmerón se toma la molestia de estudiar cuánto alambre de púas hubo en la primera batalla de Celaya. Dijo, 4.000 metros, sirve para pura madre. El cerco de Celaya era de
de 4 kilómetros, 5 kilómetros, 8 kilómetros, 11 kilómetros. Entonces, ¿qué? Con 4.000 metros, ¿qué tapas? Tapas un hoyito, pues, ¿no? Los trincheras de los yaquis. Bueno, cuando se estudia el problema en detalle, encuentras testimonios, mentira, las trincheras de los yaquis son lo que se llamó loberas. Era 1,5 metros personal de agujero, una caja de balas en el fondo y un soldado dentro de ese hoyo. Como verán, como guerra de trincheras no vale para gran cosa. Entonces había que encontrar las razones de la derrota villista en la primera batalla, en la segunda y en la batalla de León, que tenían que ver con otras cosas. Del lado de los historiadores villistas, sobre todo en las épocas cercanas a la muerte de Pancho Villa, ¿qué había? Había la misteriosa historia de las balas de palo, que es, las balas, piensen que tanto la División del Norte como la División del Ejército de los sonorenses, Obregón, Pancho Pistolas, Benjamín Gil, no producen balas. La Revolución Mexicana se hizo sin fábricas de balas. Hubo que todas ellas comprarlas o contrabandearlas desde Estados Unidos. Jodida es que lo acusan de machista y violador, lo cual es mentira. Que haya tenido 25 matrimonios, eso no se discute. También los mormones son así, nadie los crucifica por eso. Y que luego hablaremos del Villa antimujeriego en la prensa negativa. Va. Y a darle. Villa borracho. Villa no bebía. La imagen del Villa borracho la hizo el cine de Hollywood, donde en las 20 películas que yo he visto, en las 20 está dándole el tequila. El día en que Zapata lo invitó a tomar un tequila en Xochimilco, Villa se atragantó y no pudo, tuvo 10 minutos tosiendo, porque era antialcohólico incluso. Decretó la ley seca en las batallas previas a la batalla. No, pero yo me fui por donde no quería. Regreso, antes de hablar de la leyenda negra. Ustedes no tienen la culpa de que Villa haya perdido Irapuato, pero sí tienen la fortuna de recordar que cuando Villa llegó al Bajío, antes de las batallas de Celaya I, Celaya II y la batalla de Trinidad León, una de las cosas que hizo en Irapuato, está calado, fue citar a los maestros de escuela en la noche a la estación de tren y decirles: compañeros, maestros de escuela, vengan con jorongo y con sombrero. Una invitación medio rara, porque el clima de aquí no es el clima de Chihuahua. Y entonces vinieron con jorongo y sombrero. ¿Para qué? Porque abrió los trenes de la División del Norte y les dijo: frijol, latas de manteca, arroz, maíz, y repartió víveres a los maestros de escuela, hasta donde les diera el jorongo para cargarlo y el sombrero para llenarlo. Estas imágenes, que contadas resultan inolvidables, les dan la imagen de un Villa diferente al que contaría la leyenda negra. Vuelvo a la leyenda negra. La leyenda lo acompaña. Cuando se pone su nombre de oro en la Cámara de Diputados, hay incluso varios diputados: asesino, no puede ser, la estatua de Pancho Villa le piden al escultor que le cambie la cara en Chihuahua, que no sea la de Villa, y una prensa continua, generada por los carrancistas y los obregonistas, porque si bien ellos ganaron la revolución, entre comillas, porque Carranza les duraría poco la victoria, lo que sí ganaron es la narrativa de la revolución. Y por lo tanto crearon el sistema priista de analizar la historia de: si me interesa sí, si no me interesa me hago pendejo, esto lo excluyo, esto lo quito, esto no le doy importancia, que es la manera como ha manejado el manejo de la historia a través, sobre todo, del manejo del monumento y del libro de texto.
No ha de extrañarnos una forma de manejar la historia tan conductiva y tan ligada a la manera de hacerme heredero de todo, incluso de las contradicciones que ignoro. Entonces la leyenda negra que prosperaba Villa Asesina. Pues sí, venía el gatillo fácil, don Pancho. Había sido 35 años de su vida bandolero, compañeros, ¿qué? ¿Cómo se construye ideológicamente un hombre que 35 años de bandolero en la juventud, en la primera madurez, y luego se liga a una revolución donde va aprendiendo políticamente? Sádico no encontré a lo largo de 300 anécdotas de la leyenda negra actos que justificaran su sadismo. Historias, pues hay un montón. Doña Lutgarda, que Villa la mandó matar porque le reclamó en un campamento en que estaba recorriendo que no estaba su hijo. Bueno, tuve que reconstruirla en minucia para descubrir que al final doña Lutgarda Villa no la mandó matar, sino que se le incendió la falda en una hoguera. Y bueno, la hermana de doña Lutgarda cuenta la verdadera historia. Total, la vas desterrando. La historia de lo que pasó en Sonora, pues al regreso de la campaña de Sonora, una parte del ejército villista, sin Pancho ahí, da órdenes de responder a los tiros que defensas sociales están haciendo desde un pueblo. Total, vas desenmarañando. El problema de Maclovio Herrera, pues Villa no perdonaba la traición, y es cierto, Maclovio lo traiciona y Villa destruye a los Herrera. Donde quiera se los encuentre, si los agarran los fusilan, y así hizo. A Maclovio no, porque diga lo que digas, su hijastra o su hija o su heredera, a Maclovio lo mataron los carrancistas por la espalda. Total, la leyenda era la leyenda, y ahí iba creciendo. Se decreta año de la Francisco Villa, tuvieron calmados las perras de presa de los abajo firmantes y encargados de los chayoteros de ayer, vueltos los intelectuales de la libertad de expresión de hoy, estaban calmados, y de repente, en el último mes, un artículo de Catón, el ideólogo de Reforma, antivillista furibundo. Le dije, ya llegó la burra al trigo. Inmediatamente después, un editorial, la página primera de Pascal Bertrán del Río en Excelsior, denostando, diciendo hay que quitar su nombre de la Cámara de Diputados de las letras de oro. Y obviamente, la batalla es contra Villa, sí, pero básicamente es contra mí. Ya les importa un bledo. Bueno, si sirvo de pretexto para tirarle a López Obrador, pues adelante, ¿no? Y luego Aguilar Camín, 3 artículos. Sabido era que Aguilar Camín era obregonista, chingalo, es desde sus primeros años de historiador, obregonista y callista además, pero ahora su faceta de virulento antivillista. La parte jodida de la historia es que se basa en un libro de un historiador que ha hecho su carrera y su vida del antivillismo, un historiador mediocre, chihuahuense, que vive de becas de universidades católicas reaccionarias en Chihuahua, que son las que le financian la edición de sus libros, y que se revienta un artículo con una sola fuente. ¿Sabe? El director de Excelsior solo leyó un libro para fundamentar, quitemos el nombre de Villa. Bueno, entonces tuve que entrar en acción de nuevo. Por lo tanto, llevo 15 días diciendo, aunque se joden, aunque no quieran la leyenda negra, hay que poner la discusión y asumir y aceptar las partes de una revolución que fue tremendamente salvaje y violenta, pero vela en conjunto, coloca las fuentes en orden y dice, sí, el ejército villista a los colorados les cortaba la oreja a los que capturaba. Cuando el ejército villista ganaba la batalla, fusilaba a los altos oficiales huertistas y a los colorados les cortaba la oreja. Audelio, que era el coronel encargado, llamado el Mocho Orejas además,
decía de sí mismo que él era humanitario, porque a diferencia de otros brigadieres villistas, generales villistas, él nomás les morchaba la oreja, mientras que los otros fusilaban. Y Baudelaire decía, si agarra un colorado, los colorados de Pascual Orozco, que luego pactaron con Victoriano Huerta, decía, si agarra un colorado es traidor, y si le mocho la oreja, lo marco y sé que si güey lo vuelvo a capturar por segunda vez, ya ni pierdo el tiempo, ahí mismo lo fusilo. Entonces, la mochada de oreja era mejor que la fusilada. Pues no me late así como en términos de la manera como entendemos la violencia, la guerra, el siglo XX, el humanismo de la nueva izquierda, pues no es así como para aplaudirle a Baudelaire cortando orejas, pero hay que leer el contexto y enterarse de lo que está pasando. Porque cuando Villa en el 17 toma Chihuahua, los que capturan el repliegue, sin juicio y sin consejo de guerra, son instantáneamente colgados, y en la Alameda de Chihuahua, los kilómetros que hay entre el centro de la población y las afueras, están llenas de cadáveres de villistas a los que ni siquiera se juzgó. Y algunos que iban pasando dijeron, tú villista. O sea, tienes que ponerte en el marco de una historia de unas violencias tremendas y establecer los contextos y las responsabilidades. El tema de Villa y las mujeres, pues es muy paradójico, muy paradójico. Primero, bueno, tenía una idea del matrimonio muy singular, incluso lo dice, no solo lo vive, lo dice en el discurso de Torreón. Les dice, muchachos, si quieren amancebarse, pues órale, y si ellas quieren, pues cásense, chingadas, están más contentas. O sea, avalaba la bigamia. Pero ¿saben uno de los elementos para avalar la bigamia? Que los hijos nacidos de relaciones temporales fueran legítimos. Porque vas a querer ciertas cosas y odiar ciertas otras a partir de crear esta afinidad con el pasado. Me gusta mucho contar algunas anécdotas, no sé si en Celaya ya se las conté alguna vez, la historia de los negros de Hermenegildo Galeana, ¿ya se las conté? Ah, toda madre, porque entonces la estrenamos. Hermenegildo Galeana, el machete armado de Morelos en las campañas del sur durante la independencia, personaje más extraño. Originalmente debe haber sido un náufrago o venir de una familia de náufragos galeses o escoceses que fue a rebotar en los naufragios por las costas de Guerrero, de lo que luego sería Guerrero. Y era un ranchero, como muchos de los capitanes de Morelos, un ranchero comerciante que conocía muy bien la región, enfrentado desde su juventud a los grandes problemas de una sociedad injusta, racista, excluyente, y cuando entra en la etapa más dura de la lucha armada, hace una escolta muy particular, que quizás sea la escolta de un líder independentista más curiosa que ha producido la historia de México. Recluta 50 negros. No le costó mucho trabajo en lo que hoy es Guerrero, donde la población negra era importante cuantitativamente hablando. De hecho, hoy podemos asegurar, pese a le moleste a quien le moleste, que Vicente Guerrero era de origen negroide. Alguno de sus inmediatos antepasados era negro. Y entonces recluta 50 negros. Un negro reclutado en las filas de la independencia estaba sujeto a doble pena de muerte. Primero, porque era un fugado de la esclavitud colonial, era un cimarrón. Había sido carrero de una carroza de lujo de oligarcas poblanos, había sido trabajador en las tierras azucareras, había sido esclavo. Y al fugarse de la esclavitud,
estaba condenado a pena de muerte, los negros cimarrones. Pero si eran insurgentes, doble pena de muerte. De tal manera que por edicto, el ejército colonial español, si capturaba a un negro en la guerrilla independentista, primero lo fusilaban y luego lo ahorcaban. Y Guerrero había hecho su escolta con 50 de estos, de tal manera que era de patria o muerte. O sea, la posibilidad de que alguien de la escolta de Guerrero se rindiera era inviable. Si te iban a primero fusilar y luego ahorcar, o primero ahorcar y luego fusilar, ¿qué posibilidad de sobrevivir podías tener si te rendías? De tal manera que era lo más aguerrido a todo o nada esta escolta, que por eso habían sido escogidos cuidadosamente por Hermenegildo Galeano. Y entonces tenía 50 negros. Eran negros de machete. No era el machete corto, la mocha, ¿no? Del trabajador del ingenio que corta no, era el machete largo, que en la punta tiene una cabilla curva con la cual tú recogías la paca de algodón, la paca de la caña cortada, enrollada y almacenada, y que tenían filo por un solo lado. El machete de los negros de Moreno era un arma temible, pero tenías que darle por el lado del filo, porque si no le dabas por el lado del no filo, nomás provocabas descalabro. Y sí, un machetero de 1,80 m, hábil en el uso del machete, te cortaba una persona en dos. Y entonces era la escolta de Galeano. Bien, un día Hermenegildo Galeano viene huyendo de un escuadrón de caballería de gachupines que comanda el brigadier Garrote. Viene replegándose, llega a las márgenes del río Mezcala, lo cruza y le dice a su escolta: muchachos, échense una nadadita. Y él cuelga su hamaca en el margen del río Mezcala. Manda a uno de sus ayudantes a visitar la hacienda de los Bravo, que se encuentra a unos cuantos kilómetros, para decir: háganme fuerte, porque traigo un escuadrón de caballería gachupín atrás siguiéndome la huella. Y los negros se meten al río. Imagínense, porque aquí la historia es también, no solo es información, es imaginación. Tienes que empezar a verlos. Tienes que empezar a ver 50 negros encuerados que se meten al río, que clavan en lo bajito su machete en la arena y de cuclillas empiezan a moverse con el agua. Eran negros de cerro, compañeros. Si soltaban el pinche machete, se los llevaba la chingada, la corriente se los llevaba. Entonces estaban agarraditos al machete clavadito en la arena. ¿Y qué veías? Veías el idílico paisaje de 50 cabezas negras moviéndose en las aguas del Mezcala. Vale. En esos momentos suenan los acordes del clarín de combate y aparece la caballería del brigadier Garrote del otro lado del Mezcala. Ven el panorama de las 50 cabecitas, avanzan, entran los caballos al borde del agua y en esos momentos se paran 50 negros encuerados con machete en mano. ¿Qué pasó? Los gachupines se cagaron. Ni modo, piénsenlo 2 veces. Es salir de la nada, soltando agua, unos machetones de este pelo, 50 negros encuerados, pues no. Serás muy valiente y muy brigadier, pero frenaron el pinche caballo y se replegaron. A los pocos minutos llegó el apoyo de los hermanos Bravo y persiguieron a los gachupines hasta Iguala. Bueno, esta historia es conocida. Si navegas en las fuentes de la historia de la independencia, la encuentras narrada 1 o 2 veces, con mayor o menor detalle. Y entonces, años después, estoy en las márgenes del río Mezcala. Y voy caminando, viendo la distancia, calculo.
¿Dónde demonios habrá sido esta historia? El mezcal está transformado, le han metido presas, ha cambiado de rumbos y aparece un campesino con un burro. Buenas, buenas. ¿Y usted? No, pues yo estoy estudiando una historia que sucedió aquí y el campesino me resulta un campesino ilustrado. Y me dice, no, la de los negros, no, está usted en el lugar equivocado, cosa que me ha pasado frecuentemente. He llorado en la última barricada de los comuneros en París y estaba a 300 metros de donde estaba la pinche barricada. O sea, tuvieron que corregirme. Un señor que traía una barra de pan debajo del brazo y dijo, no, aquí no, allá. Bueno, me dice, no fue aquí, mire, el río da el recodo allá. Nos fuimos caminando el campesino, el burro y yo. Y dijo, y la hacienda de los Bravos, pues estaba allá. Y entonces, pues debe haber sido aquí. Y le digo, ¿y ustedes conocen esta historia de los negros de Galeana? Me dice, sí. Y la cuentan aquí los campesinos de esta zona. El campesino, que era maestro de escuela, me dice, sí. Que puta, me tocó el único pinche maestro de escuela campesino en Guerrero que está loco, el loco del pueblo. ¿Vale? ¿Y cómo la cuentan? No. Dije, la madre, me encontré lo que llaman los antropólogos un testigo inaceptable. Y me dice, no, fíjese, joven, usted es historiador, no le puedo contar cómo la contamos. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque aquí somos muy léperos. Y yo dije, va de retro, Satanás, no me conoces. Yo estudié en la secundaria 4, camarada. Ahí había que alburear en la entrada, en la puerta de la secundaria, primero el merenguero y luego el prefecto para poder entrar. Y si no los albureabas, no pasabas, chinga. De esa época de mi vida yo adquirí sabiduría en albures muy chingona. Como por ejemplo, te tapo con cemento y te dejo el albañil adentro. Miren que hay que ser kafkiano y barroco, góngora puro en la construcción del albur. Ya me agarró confianza y me dijo, no, pues entonces sí se lo puedo contar, como lo contamos aquí y cómo lo cuentan. Y dice, pues es que aquí contamos, de garrote a garrote nos la pelaron. Ok. Yo dije, sabiduría histórica, no hay discusión, 50 negros saliendo del agua encuerados, garrote a garrote, se la pelaron. Garrote era el capitán Gachupín. Y me quedo con esta historia. Y la cocino a lo largo de los años. Y descubro lo que sería una de las claves de mi vida, que es, no de garrote a garrote, ese era un albur y estaba chingón. Nos la pelaron. Un campesino que 150 años después de los hechos hablaba en plural, pero en la primera del plural decía, nos la pelaron. ¿Quiénes nos la pelaron? Los gachupines antiinsurgentes. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los 50 negros de Guerrero. Ahí viene la pregunta tremenda. Ahora que ustedes dicen, ustedes en Celaya, dicen, ¿de dónde venimos? Dicen, no, pues mi papá era chichimeca y bajó por acá, mi abuelito, y luego se casó con una tarasca de mal humor que lo trajo loco durante toda la vida, y luego ahí en la familia tenemos un comerciante gachupín y un mulero que era libanés que traía ropa de aquí para allá y bueno, luego llegaron dos oaxaqueños. Cuando compones tu pasado personal, vas armando una relación con la historia. No necesariamente la mejor, pero ahí está. Pero cuando dices de dónde vengo, la pregunta se vuelve diferente, se vuelve trascendente en otro sentido. Y la pregunta que les tengo que hacer es, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Son hijos de Dora la Exploradora? ¿O son hijos de los 50 negros encuerados de Hermenegildo Galeano? Dígame. Con la historia diferente a la relación hueca, memorística, que aprendemos en la primaria, que se reproduce en la secundaria y que luego se pierde en el discurso oficial y se
pierde todavía más en el monumento, en el nombre de la calle, que despojan de contenido, le quitan el contenido a la historia. Me aburro de recorrer el estado de Guanajuato y ver estatuas de Hidalgo sin pistola. Digo, ay, güey, ¿a qué hora le quitaron la pistola? ¿Por qué el Hidalgo empistolado, pero un pistolón de este forje y de sable, se volvió un Hidalgo blandengue, desempistolado y desableado? Y cuando veo el estandarte que de vez en cuando le ponen en la mano de la Virgen de Guadalupe, me digo, no es así. Reconstruí la historia claramente de la Virgen de Guadalupe. Hidalgo va sobre Atotonilco directo, sabe a dónde va, sabe qué quiere. Y cuando le da una bandera al Ejército Revolucionario de la Independencia en sus primeros momentos, se elige una Virgen morena. No es casual, pero además se elige una Virgen morena súper incómoda para cargar, porque no es un estandarte, es un lienzo en madera. Hay que arrancarlo de la pared, meterle crucetas en la parte de atrás y luego cargarlo, chinga. Y el ejército insurgente de Hidalgo recorrerá estas regiones con 5 indios hasta adelante, cargando a lomos la bandera. Y eso va a provocar todo un debate interno en las filas del México colonial, muy canijo. En la Ciudad de México se habla de la Virgen de Guadalupe. No sirve, mija, tengo que fumar. Lo único que me quita la tos es el tabaco. Te agradezco de todas maneras la intención. El jefe del teatro anda por aquí. ¿Se muere si fumo? ¿Me dan permiso? Levanten la mano los que sí. Levanten la mano los que no. Mau, pásame mi tabaco, ¿no? Que lo tienes por ahí. Es un problema de los achaques. Ya tienen unos achaques muy raros, güey. ¿Usted es impotente a causa de demasiado sexo que tuvo en su vida? No, a causa del pinche aburrimiento de andar dando conferencias por todo el país. Y entonces, en la Ciudad de México se provoca el revuelo, el súper revuelo. El súper revuelo. El súper revuelo se produce. Súper revuelo. Porque los gachupines de la Ciudad de México, dicen, no, ¿cómo nos van a desabanderar? ¿Cómo vamos a permitir que una virgen morena de mano de Hidalgo nos quite? Y entonces dicen, no, pinche virgen morena, no, pinche virgen de indios patarrajadas. No, vamos a sacar del santuario de Azcapotzalco una virgen, con lo cual demuestra que el catolicismo es politeísta, güey. Sacan vírgenes de aquí, una, otra, son intercambiables, ¿no? Santos, otros santos. Bueno, la Virgen de los Remedios, que es una virgen de este pelo, que trae a un niño Jesús chiquitito, muy reputada en su época porque había impedido varias inundaciones, lo cual era mentira, porque revisé los periódicos y a cada pinche rato había inundación con toda la Virgen de los Remedios y se llegaba a la chingada Azcapotzalco. Pero decía, y entonces la saca, la ponen en Palenque, le montan guardia de honor, en la cual hay uno vestido de Cuauhtémoc y otro vestido de Hernán Cortés. Pinches gachupines de la época eran como los gobiernos panistas, no tienen ni puta idea de cómo poner en orden, ¿no? La historia de México. Eran Cuauhtémoc y Cortés. Y desfila militarmente el ejército de la Ciudad de México para ir al encuentro del ejército de Hidalgo. Y
Y entonces, muchas gracias. Lo que es la infraestructura, eso es ser director del fondo, es muy chingón. Y entonces la Sacrosanta Virgen de los Remedios encabeza al ejército Gachupín contra el ejército insurgente, contra la Virgen Morena de Hidalgo. Y pues el mayor tendero de la Ciudad de México, propietario de comercio, manda hacer 10,000 estampitas de la Virgen de los Remedios. Y entonces las usan sobre el corazón, como luego sucedería en las guerras cristeras, el rollo de bala no pases, sobre el corazón y en la guadrapa del sombrero. Y claro, se las cobra a las autoridades coloniales porque será Gachupín y será ideológicamente conservador, pero él es tendero, o sea que no, nada de no cobrarle, ¿no? Inaugurando la tradición priista de uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca. La elaboras de muchas cosas, del ejemplo, pero también elaboras en una componente muy fuerte de la historia. Villa pasa a lo largo de su campaña del 15 por los combates que parecían que serían definitivos. Antes de eso se había dividido, Zapata iba hacia Veracruz y presionaba a los obregonistas hacia Veracruz, y él se iba a resolver las dos zonas de conflicto cabronas que todavía le quedaban en la victoria general que habían logrado los ejércitos de la Convención, villazapatistas, contra los nuevos enemigos del carrancismo, obregonismo, no. Y ahí va. Y entonces Villa se mueve hacia Jalisco para dar los combates en la cuesta de Agualulco y derrotar la única fuerza importante que quedaba de ejércitos carrancistas. Se mueve hacia Tampico, fundamental, porque había que quitarle el control al carrancismo de la producción petrolera. Ahí está Felipe Ángeles, triunfan, y luego van buscando lo que sería el choque definitivo con un ejército obregonista que, después de haber hecho replegarse a los zapatistas, avanza desde la Ciudad de México. Tiene una perspectiva estratégicamente muy clara, tiene que haberla visto. Villa no se le iban cosas como estas. Si deja que el obregonismo se venga hacia el Bajío, porque la revolución en México no es una revolución de guerra de trincheras, de frentes fijos, es ejércitos contra ejércitos que se buscan y se destruyen, y que de repente se asientan en una ciudad y uno combate a la defensiva y otro a la ofensiva. Pero no es el mundo europeo de esos mismos años, donde las líneas del frente se convierten en espectáculos abominables de la guerra de trincheras, fijos, amarrados, artillería concentrada, tal. No, esta es una guerra donde los movimientos son fundamentales. Y Villa debe haber visto que si les corta la retaguardia, ¿sí?, va a dejar la ofensiva obregonista atrapada en el Bajío. Y además tiene con qué cortarles la retaguardia, porque en el repliegue de la Ciudad de México hay una columna completa con Roque González Garza, expresidente del país, de la Convención, del ejército de la Convención, y con Fierro, nada menos. Y entonces va midiendo esta posibilidad y decide dar el primer combate en algún lugar, y este lugar será Celaya. Cuando se hizo la primera historia de las batallas de la Revolución, historiadores progresistas y reaccionarios de los dos dijeron, no, Celaya es el triunfo de la tecnología con una interpretación marxista pendeja, porque el marxismo ha producido pendejadas en abundancia a partir de su pensamiento esquemático, ¿no? Es el triunfo de la modernidad obregonista contra el atraso campesino de Pancho Villa o de Zapata. ¿Y en qué se basaban? Se basaban en que en esos momentos el ejército de Obregón tenía ametralladoras. Mentira, tenía más ametralladoras el ejército villista. En que el ejército de Obregón tenía artillería. Mentira,
la artillería de más calidad la tenía el ejército villista, con Ángeles como general en jefe y Servín como grandes artilleros. Que el ejército obregonista tenía aviones, mentira, no tenía. Y Villa tenía, pero no los tenía aquí porque a cada rato se le descomponían los halcones dorados. Entonces tampoco había aviones. Y entonces, la modernidad, no, el alambre de púas, dicen los historiadores. Pedro Salmerón se toma la molestia de estudiar cuánto alambre de púas hubo en la primera batalla de Celaya. Dijo, 4.000 metros, sirve para pura madre. El cerco de Celaya era de 4 kilómetros, 5 kilómetros, 8 kilómetros, 11 kilómetros. Entonces, ¿qué? Con 4.000 metros, ¿qué tapas? Tapas un hoyito, pues, ¿no? Los trincheras de los yaquis. Bueno, cuando se estudia el problema en detalle, encuentras testimonios, mentira, las trincheras de los yaquis son lo que se llamó loberas. Era 1,5 metros personal de agujero, una caja de balas en el fondo y un soldado dentro de ese hoyo. Como verán, como guerra de trincheras no vale para gran cosa. Entonces había que encontrar las razones de la derrota villista en la primera batalla, en la segunda y en la batalla de León, que tenían que ver con otras cosas. Del lado de los historiadores villistas, sobre todo en las épocas cercanas a la muerte de Pancho Villa, ¿qué había? Había la misteriosa historia de las balas de palo, que es, las balas, piensen que tanto la División del Norte como la División del Ejército de los Sonorenses, Obregón, Pancho Pistolas, Benjamín Gil, no producen balas. La Revolución Mexicana se hizo sin fábricas de balas. Hubo que todas ellas comprarlas o contrabandearlas desde Estados Unidos. Jodida es que lo acusan de machista y violador, lo cual es mentira. Que haya tenido 25 matrimonios, eso no se discute. También los mormones son así, nadie los crucifica por eso. Y que luego hablaremos del Villa antimujeriego en la prensa negativa. Va. Y a darle. Villa borracho. Villa no bebía. La imagen del Villa borracho la hizo el cine de Hollywood, donde en las 20 películas que yo he visto, en las 20 está dándole el tequila. El día en que Zapata lo invitó a tomar un tequila en Xochimilco, Villa se atragantó y no pudo, tuvo 10 minutos tosiendo, porque era antialcohólico incluso. Decretó la ley seca en las batallas previas a la batalla. No, pero yo me fui por donde no quería. Regreso, antes de hablar de la leyenda negra. Ustedes no tienen la culpa de que Villa haya perdido Irapuato, pero sí tienen la fortuna de recordar que cuando Villa llegó al Bajío, antes de las batallas de Celaya I, Celaya II y la batalla de Trinidad León, una de las cosas que hizo en Irapuato, está calado, fue citar a los maestros de escuela en la noche a la estación del tren y decirles, compañeros, maestros de escuela, vengan con jorongo y con sombrero. Una invitación medio rara, porque el clima de aquí no es el clima de Chihuahua. Y entonces vinieron con jorongo y sombrero. ¿Para qué? Porque abrió los trenes de la División del Norte y les dijo, frijol, latas de manteca, arroz, maíz, y repartió víveres a los maestros de escuela, hasta donde les diera el jorongo para cargarlo y el sombrero para llenarlo. Estas imágenes, que contadas resultan inolvidables, les dan la imagen de un Villa diferente al que contaría la leyenda negra. Vuelvo a la leyenda negra. La leyenda lo acompaña. Cuando se pone su nombre de oro en la Cámara de Diputados, hay incluso varios diputados, asesino, no puede ser, le
La estatua de Pancho Villa le piden al escultor que le cambie la cara en Chihuahua, que no sea la de Villa. Y una prensa continua, generada por los carrancistas y los obregonistas, porque si bien ellos ganaron la revolución, entre comillas, porque Carranza les duraría poco la victoria, lo que sí ganaron es la narrativa de la revolución. Y por lo tanto crearon el sistema priista de analizar la historia de si me interesa sí, si no me interesa me hago pendejo, esto lo excluyo, esto lo quito, esto no le doy importancia, que es la manera como ha manejado el manejo de la historia a través, sobre todo, del manejo del monumento y del libro de texto. No hay de extrañarnos una forma de manejar la historia tan conductiva y tan ligada a la manera de hacerme heredero de todo, incluso de las contradicciones que ignoro. Entonces la leyenda negra que prosperaba Villa Cecilia. Pues sí, venía el gatillo fácil con Pancho. Había sido 35 años de su vida bandolero, compañeros, ¿qué? ¿Cómo se construye ideológicamente un hombre que 35 años de bandolero en la juventud, en la primera madurez, y luego se liga a una revolución donde va aprendiendo políticamente? Sádico no encontré a lo largo de 300 anécdotas de la leyenda negra actos que justificaran su sadismo. Historias, pues hay un montón. Doña Lutgarda, que Villa la mandó matar porque le reclamó en un campamento en que estaba recorriendo que no estaba su hijo. Bueno, tuve que reconstruirla en minucia para descubrir que al final doña Lutgarda, Villa no la mandó matar, sino que se le incendió la falda en una hoguera. Y bueno, la hermana de doña Lutgarda cuenta la verdadera historia. Total, la vas desterrando. La historia de lo que pasó en Sonora, pues al regreso de la campaña de Sonora, una parte del ejército villista, sin Pancho ahí, da órdenes de responder a los tiros que defensas sociales están haciendo desde un pueblo. Total, vas desenmarañando. El problema de Maclovio Herrera. Pues Villa no perdonaba la traición, y es cierto, Maclovio lo traiciona y Villa destruye a los Herrera. Donde quiera se los encuentre, si los agarran los fusilan, y así hizo. A Maclovio no, porque diga lo que diga su hijastra o su hija o su heredera, a Maclovio lo mataron los carrancistas por la espalda. Total, la leyenda era la leyenda, y ahí iba creciendo. Se decreta año de la Pancilco Villa, tuvieron calmados las perras de presa de los abajo firmantes y encargados de los chayoteros de ayer, vueltos los intelectuales de la libertad de expresión de hoy, estaban calmados, y de repente, en el último mes, un artículo de Catón, el ideólogo de Reforma, antivillista furibundo. Le dije, ya llegó la burra al trigo. Inmediatamente después, un editorial, la página primera de Pascal Bertrán del Río en Excelsior, denostando, diciendo hay que quitar su nombre de la Cámara de Diputados de las letras de oro. Y obviamente, la batalla es contra Villa, sí, pero básicamente es contra mí. Ya les importa un bledo. Bueno, si sirvo de pretexto para tirarle a López Obrador, pues adelante, ¿no? Y luego Aguilar Camín, 3 artículos. Sabido era que Aguilar Camín era obregonista, chingalo, es desde sus primeros años de historiador, obregonista y callista además. Pero ahora su faceta de virulento antivillista. La parte jodida de la historia es que se basa en un libro de un historiador que ha hecho su carrera y su vida del antivillismo, un historiador mediocre, chihuahuense, que vive de becas de universidades católicas reaccionarias en Chihuahua, que son las que le financian la edición de sus libros, y que se remite a un artículo con una sola fuente. ¿Sabe? El director de Excelsior solo leyó un libro para fundamentar, quitemos
hombre de Villa. Bueno, entonces tuve que entrar en acción de nuevo. Por lo tanto, llevo 15 días diciendo, aunque se joden, aunque no quieran la leyenda negra, hay que poner la discusión y asumir y aceptar las partes de una revolución que fue tremendamente salvaje y violenta, pero vela en conjunto, coloca las fuentes en orden y dice, sí, el ejército villista a los colorados les cortaba la oreja a los que capturaba. Cuando el ejército villista ganaba la batalla, fusilaba a los altos oficiales huertistas y a los colorados les cortaba la oreja. Audelio, que era el coronel encargado, llamado el Mocho Orejas, además, decía de sí mismo que él era humanitario, porque a diferencia de otros brigadieres villistas, generales villistas, él nomás les morchaba la oreja, mientras que los otros fusilaban. Y Baudelio decía, si agarro a un colorado, los colorados de Pascual Orozco, que luego pactaron con Victoriano Huerta, decía, si agarro un colorado es traidor, y si le mocho la oreja, lo marco y sé que si güey lo vuelvo a capturar por segunda vez, ya ni pierdo el tiempo, ahí mismo lo fusilo. Entonces, la mochada de oreja era mejor que la fusilada. Pues no me late así como en términos de la manera como entendemos la violencia, la guerra, el siglo XX, el humanismo de la nueva izquierda, pues no es así como para aplaudirle a Baudelio cortando orejas, pero hay que leer el contexto y enterarse de lo que está pasando. Porque cuando Villa en el 17 toma Chihuahua, los que capturan el repliegue, sin juicio y sin consejo de guerra, son instantáneamente colgados y en la Alameda de Chihuahua, los kilómetros que hay entre el centro de la población y las afueras, están llenas de cadáveres de villistas a los que ni siquiera se juzgó. Y algunos que iban pasando dijeron, tú villista. O sea, tienes que ponerte en el marco de una historia de unas violencias tremendas y establecer los contextos y las responsabilidades. El tema de Villa y las mujeres, pues es muy paradójico, muy paradójico. Primero, bueno, tenía una idea del matrimonio muy singular, incluso lo dice, no solo lo vive, lo dice en el discurso de Torreón. Les dice, muchachos, si quieren amancebarse, pues órale, y si ellas quieren, pues cásense, chingar, están más contentas. O sea, avalaba la bigamia. Pero ¿saben uno de los elementos para avalar la bigamia? Que los hijos nacidos de relaciones temporales fueran legítimos.